Ojo que le ha caído un jarro de agua fría a Escocia y su idea de lanzar un nuevo referéndum de independencia. Y es que el Tribunal Supremo del Reino Unido, el miércoles 23 de noviembre, por unanimidad de sus 5 magistrados, rechazó que el Parlamento de Escocia pueda convocar de manera unilateral un referéndum de independencia. O sea, que sí o sí necesitarían la autorización del Parlamento británico. Así que vamos a recapitular en esta historia por si alguien se ha perdido, por si alguien se ha olvidado los detalles de esto. Vamos con un resumen. A ver, a finales de mayo de 2022, Nicola Sturgeon, la líder del Partido Nacional Escocés, el SNP por sus siglas en inglés, se convirtió en la ministra principal más longeva de Escocia, habiendo estado en el cargo más de 7 años y 187 días en ese momento. Ahora lleva pues más aún. Así, Sturgeon superó a anteriores ministros principales laboristas de Escocia y también al mítico Alex Salmond, el líder del SNP que hubo antes de Sturgeon y el cual, por cierto, fue como una especie de mentor para Nicola Sturgeon. Además, Alex Salmond fue mítico porque fue el líder independentista escocés que consiguió llevar a cabo el conocidísimo referéndum de independencia de Escocia en 2014. Entonces, vamos todavía con un par de datos más para seguir entendiendo qué pasó en ese momento. Primero de todo, el SNP lleva ganando las elecciones en Escocia desde el 2007, cuando ganó por tan solo un escaño al Partido Laborista, y a partir de ahí tiró para arriba el partido que no veas. En 2011 el SNP obtuvo la mayoría absoluta en el Parlamento escocés. En 2016 se quedaron a 2 escaños de la mayoría absoluta y en 2021 se quedaron a 1 escaño de la mayoría absoluta. Vamos, que el SNP lleva gobernando tranquilamente en Escocia como una década. O sea, más de una década. Algo de lo que pocos partidos, sinceramente, pueden presumir en pocas partes de Europa. Entonces, cuando Sturgeon ganó las elecciones en 2021, prometió que habría un referéndum a finales de 2023, cuando ya hubiese pasado la pandemia del coronavirus y estuviese todo un poquito más tranquilo. Y es que el argumento era que tras el Brexit, la causa independentista ganó un nuevo y gran argumento de peso, porque los escoceses que votaron en contra de salirse del Reino Unido, también votaron en contra de salir de la Unión Europea. Es decir, si en ese momento votaban a favor de salir del Reino Unido, automáticamente votaban a favor de salir de la Unión Europea, y esto era algo pues que no querían. Sin embargo, tras el Brexit, ahora el SNP afirma que muchos escoceses querrían volver a votar porque querrían volver a la Unión Europea, y ello supondría salir antes del Reino Unido. De hecho, dato importante, Escocia fue la región del Reino Unido que con más fuerza votó en contra del Brexit el día del referéndum. Tengo por aquí los datos. Aquí podéis ver que un 62% de los escoceses votaron a favor de quedarse en la Unión Europea. O sea, fue la región que con más fuerza votó a favor de el Remain, lo contrario del Brexit. Y la segunda región con mayoría también a favor de quedarse en la Unión fue Irlanda del Norte, con un 55,8%. Pero bueno, de Irlanda del Norte ya hablaremos otro día porque también tiene bastante tela. Pero fijaos que es muy curioso porque en Escocia, en todos los lugares votaron a favor de quedarse en la Unión Europea, porque en Irlanda del Norte puedes ver como en algunas partes de la región hubo una mayoría de Brexit, pero en Escocia es que todo fue Remain, increíble. La cosa es que el SNP argumenta que habría que lanzar otra consulta, lanzar otro referéndum para ver qué opinan los escoceses ahora. Sin embargo, en mayo y junio de 2022 comenzaron a surgir dudas de si esto finalmente sucedería o no. ¿Por qué? Pues hay varios motivos. Para empezar, si Escocia se independizase, esto supondría una frontera dura entre Escocia y el resto de la isla de Gran Bretaña. Y esto muy probablemente perjudicaría a miles de empresas escocesas que realizan la mayor parte de su comercio con el resto de Gran Bretaña. Y esto pues es un problemón. Pero, ojo, cuidado, porque no todo es economía, sino el propio referéndum también. Y es que para empezar, no se espera que el gobierno de Sunak, que es el gobierno del Reino Unido, le vaya a dar autorización en ningún momento al SNP para llevar a cabo ese nuevo referéndum de manera legal. Los conservadores argumentan que el referéndum que se hizo en 2014 se vendió como algo que sucedía una vez en la vida. Y, por parte de Sturgeon, ella siempre ha defendido que el referéndum será legal o no será. Siempre ha rechazado la vía unilateral. Bien, pues con esto claro, lo que sucedió a finales de junio de 2022 es que Sturgeon dio luz verde a la ley redactada por el SNP y que fijaba la fecha para el próximo referéndum, y la fecha sería el 19 de noviembre de 2023. La pregunta del referéndum sería la misma que en 2014. ¿Debería Escocia ser un país independiente? Y, ojo, cuidado, porque el referéndum sería
consultivo, no sería vinculante, es decir, sería simplemente una consulta para ver la gente cómo se siente, un poco el feeling de la people. Tras esto, lo que pasó es que el principal asesor jurídico del gobierno de Escocia mandó esta nueva ley, al Tribunal Supremo del Reino Unido para que éste confirmase o rechazase su legalidad. Y en caso de que se rechazase, Sturgeon ya a finales de junio de 2022 dejó claro qué postura tomaría, porque ella misma dijo que lo que dejaría claro el rechazo a convocar un nuevo referéndum es que la idea de que el Reino Unido es una unión voluntaria de naciones es una ficción. Spoiler, ha puesto prácticamente esto en un tuit cuando ha salido la resolución del Tribunal Supremo del Reino Unido, así que no mintió, literalmente ha dicho casi lo mismo. Además, el SNP tenía otro as bajo la manga, y es que cuando Cameron dio su visto bueno al referéndum de 2014, se utilizó la llamada Orden de la Sección 30 de la Ley de Escocia. ¿Qué movida es esta? Muy sencillo. Esto básicamente permite transferir de modo permanente o temporal determinadas competencias nacionales del gobierno del Reino Unido al gobierno de Escocia. Y en este caso, esto se utilizó porque se trataba para dar la capacidad de convocar este tipo de consultas al Parlamento escocés. Y Sturgeon estaba convencida, como también defendían muchos juristas en el Reino Unido, que aquel precedente era suficiente para permitir a los parlamentarios escoceses lanzar un nuevo referéndum sin el permiso previo del gobierno británico, ¿vale? Esto era una interpretación jurídica. Sin embargo, el Tribunal Supremo del Reino Unido ha sentenciado el 23 de noviembre de 2022 que, aunque la consulta no sea vinculante, como proponía Sturgeon, y se venda como una mera consulta sin más, realmente no lo es, no es una mera consulta sin más, sino que se trata de una cuestión constitucional, ya que la gente va a votar si quiere salir o no del Reino Unido. Por tanto, al ser una cuestión constitucional, el permiso para que se produzca esa consulta, aunque sea consultiva y no vinculante, debe darlo el gobierno británico. Ante esto, ¿qué puede pasar ahora? Pues lo que cabe esperar es que el SNP acuda a las próximas elecciones autonómicas, que serán en mayo de 2024, con un programa único, con una idea máxima de vamos a hacer que estas elecciones sean como un referéndum de facto. Y esto no son suposiciones mías, por si alguien está pensando, pues es lo que interpretamos, expertos han dicho. No, no, no. Fue lo que el SNP dijo en su momento, sí. Tanto el Tribunal Supremo como el gobierno británico rechazaban dar la posibilidad de un nuevo referéndum a Escocia, que es lo que ha pasado finalmente. Ahora bien, en el caso de que se diese finalmente ese referéndum para antes de las elecciones escocesas, lo cierto es que el SNP pues tendría que meterle bastante caña al tema, porque las encuestas siguen revelando que una mayoría de escoceses estaría en contra de independizarse y en otras encuestas una mayoría estaría a favor, pero en ninguna encuesta hay una mayoría sustancial significativa. O sea, no tienes una tendencia de encuestas en las cuales digas, pues mira, llevamos 20.000 encuestas o llevamos 10 encuestas y la gran mayoría de escoceses, el 60%, está a favor de independizarse. No. Y tampoco puedes afirmar lo contrario por el momento. Pero lo que pasó en 2014 es que antes de la campaña del referéndum, solo el 30% estaba a favor de la independencia en Escocia. Y al final de la campaña y el mismo día del referéndum le metieron tanta caña a este movimiento que se llegó al 45% de escoceses a favor de la independencia. Ahora bien, si tuviese lugar un nuevo referéndum en 2023, la cosa es que habría dudas de si ese 45% que votó en su momento a favor de independizarse sigue existiendo o si realmente el SNP no podría partir de esa previsión y el 45% del apoyo es fliparse muchísimo para ellos. Pero bueno, ya digo, que lo más probable es que pase lo que pase, el SNP va a seguir presionando de cualquier manera para que haya un referéndum de cualquier tipo, aunque sea convertir las próximas elecciones autonómicas en un referéndum de facto. Y si finalmente hay un referéndum, pues hará campaña a tope y entonces a saber qué pasa. Pero vamos, que lo más probable es que no va a suceder ese referéndum y van a jugar con que lo que les ha sucedido es que les han impedido tener un derecho democrático y por tanto que van a ir a por esa mayoría absoluta en las próximas elecciones autonómicas de 2024.